Cuarto día, 27 de junio. La mañana del sábado comenzaron las hostilidades contra los chicos y sus familias. Las autoridades de Sistruk se los llevaron para hacerles un interrogatorio. En realidad no sabían muy bien de qué se trataba lo que andaban contando los niños, pero sí se sabía que estaban organizando un revuelo muy extraño en la zona. Les sometieron a un interrogatorio largo y meticuloso sobre quiénes eran sus familias, en qué trabajaban, dónde vivían, cómo se conocieron entre ellos y qué era lo que estaban contando esos días que tanto alboroto habían levantado entre los lugareños del valle. Los chicos respondieron en todo momento con simplicidad y sin contradicciones. Al terminar el interrogatorio por parte de las autoridades políticas y policiales, fueron conducidos al consultorio médico. Este fue el primero de un número incontable de exámenes y análisis a los que los 6 chicos han sido sometidos desde 1981. Efectuados por los médicos locales, sin ningún tipo de elemento extraordinario, más allá de los que hubiera en un consultorio de pueblo, los niños fueron declarados perfectamente sanos y equilibrados. A la hora de la comida los devolvieron a sus casas, para la tranquilidad de sus familiares. Algunos de ellos quisieron prohibirles a los niños subir esa tarde al monte, pero era imposible detenerles. Además, ya en ese día el número de personas que había acudido a Medjugorje superaba el millar, y nadie sabe cómo se hubiesen tomado aquellos si los padres no hubiesen permitido a sus hijos subir al monte con ellos. Por la tarde, la multitud les esperaba en el monte rezando el rosario. A los chicos todas estas manifestaciones les extrañaban, pero en el fondo les daba igual todo lo que ocurriese a su alrededor, pues según ellos, ver a la Virgen era estar en el paraíso. En torno a la misma hora de los días anteriores, de nuevo vieron los 3 rayos de luz, esta vez ya sin carrera, pues el gentío no los hubiese dejado correr, y cayeron en esa especie de ausencia del tiempo y del espacio. Según relataron los chicos, después de rezar con ella diferentes oraciones, la Virgen María les habló durante mucho tiempo, ya que los niños no pararon de hacerle preguntas. Ese día, hablando de los sacerdotes, la Virgen María les diría: han de creer firmemente y han de cuidar la fe del pueblo. Ese día ocurrió otra novedad, y es que tuvieron otra aparición más, todos juntos, al pie del Porbordo, cuando volvían a sus casas. En esa ocasión la Virgen María les dijo: no tengáis miedo de nada, y se despidió de ellos diciendo: que Dios esté con vosotros, mis ángeles. Quinto día, 28 de junio. Este fue el primer día en que las autoridades se asustaron de verdad. Al ser domingo y no teniendo que trabajar, unas 15.000 personas inundaron Medjugorje. Algo estaba pasando que no era normal y que se escapaba a la capacidad de control de las autoridades locales. Al mismo tiempo, el párroco del pueblo se mantenía como ausente, y nadie que no viviese en Villakovići, la aldea de los chicos, sabía muy bien ni qué pasaba ni a quién acudir. Una sensación de miedo mezclada con esperanza confundía a todo el mundo que, sin decir nada, se encaminaba al monte sencillamente siguiendo a la multitud. Según las notas que Fray Ludevik Kručík ha dejado, aquella tarde de domingo la masa no dejaba ni siquiera avanzar a los chicos en dirección al monte. En un momento dado, a la hora de siempre, los niños se arrodillaron de golpe, todos a la vez, y de nuevo se mostraron ausentes. Como la multitud se agolpaba contra ellos al verles, se había organizado un grupo de voluntarios que les rodeaba y protegía del tumulto. Lo que contaron después los chicos es que, de nuevo, la Virgen María rezó con ellos el Padre Nuestro, guardó silencio en el Ave María y acabó acompañándoles en el Gloria. Después estuvieron hablando y en un momento dado la Virgen María puso un rostro triste, porque al parecer había gente entre la multitud presente que estaba blasfemando. Alguno de los niños le pidió que se apareciese en la parroquia y ante todo el mundo, pues así podrían creerles. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído,
contestó la Virgen María. Luego les pidió que rezaran y que pidiesen oraciones a todos los demás. Al terminar aquella aparición, había un estado general de alegría entre los miles de peregrinos presentes, a pesar de haber sido uno de los días de más calor del año y de haber pasado horas al sol, siguiendo a los muchachos. Sexto día, 29 de junio. El lunes por la mañana, de nuevo los niños fueron detenidos por las autoridades. En esta ocasión les llevaron a Mostar, donde un equipo psiquiátrico tenía para examinarles que declarar que eran unos farsantes o unos enfermos. Las noticias sobre Medjugorje ya habían salido en la prensa local, lo cual era un desafío para un régimen gubernamental oficialmente ateo, en el que se declara que Dios no existe y en el que por lo tanto la Virgen María no tiene cabida en los medios de comunicación, ni como figura del Belén. Sin embargo, los médicos, entre los que estaba una mujer musulmana, la doctora Duzda, los declaran normales y sanos de mente, y en su informe médico dejan escrito que los niños no están locos, sino que los trajo aquí. Al mediodía comen con sus familiares, y ya a esas horas una muchedumbre incontable puebla el monte y reza sin remisión, sin que ni el sol implacable ni la persuasoria presencia de militares les importe lo más mínimo. La Virgen María les dio a los videntes un mensaje. Hay un solo Dios, una sola fe. Creed fuertemente y confiad. Ese día ocurrieron curaciones físicas entre los muchos enfermos que acudieron allí, de las que en la parroquia se tiene constancia y documentación, pero que no se han publicado ni dado a conocer con detalle, pues es secreto de los afectados y sus datos y testimonios están en poder de la Iglesia. Séptimo día, 30 de junio. Ese fue el primer día en que desde las autoridades civiles locales se planea una trampa contra los niños para engañarles. No sabiendo cómo detener la afluencia masiva de gente a Medjugorje, deciden utilizar a dos señoras de la aldea. Con la excusa de aliviarles el agobio de la muchedumbre, proponen a los niños un paseo en coche. Parten de Villakovići en la mañana. Sus casas y el monte ya están rodeadas de gente, por lo que los chicos sienten el alivio de quitarse aquello de encima, aunque fuese por un par de horas. En la furgoneta no va Iván, que se ha quedado encerrado en casa. Sin embargo, el paseo en furgoneta se hace más largo de lo previsto y llega un momento en que los chicos se dan cuenta de que no estarán a tiempo en el monte a la hora de la aparición y se las apañan para que las dos mujeres detengan el coche unos momentos antes de la hora habitual. Están al otro lado del monte y cuando llega la hora, los 5 niños caen en éxtasis allí mismo, en la cuneta. Los únicos testigos de esta aparición son las dos mujeres que se les habían llevado engañados, quienes, aparte de las mismas características de las otras veces, atestiguaron que oyeron a los niños cantar y cómo rezaban 7 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y así es como son contados los primeros 7 días de apariciones. Los acontecimientos se sucedieron de este modo, a la misma hora y en el mismo lugar del Porfordo, hasta el día 12 de agosto, momento en que quedó prohibido oficialmente acceder al monte. Ese día el ejército se desplegó en Medjugorje como si se tratase de una guerra. Desplazaron helicópteros, camiones llenos de soldados con perros que patrullaban el monte y sus alrededores y montaron controles de carretera en todos los accesos al pueblo. Pero esto no mitigó el testimonio y el empeño de los chicos, quienes siguieron teniendo las apariciones allí donde se encontraban, ya fuese en los campos, en el otro monte, en sus propias casas y habitaciones o donde fuera. Ellos solo sabían cada día que cuando faltasen unos 20 minutos para las 7 de la tarde, la imagen iba a aparecer. Estuviesen solos, en grupos de 2 o de 3, o los 6 a la vez, todos los días a la misma hora. Tenían esa experiencia mística del éxtasis, en que se quedaban ausentes del contexto temporal y sensorial que les rodeaba.
A veces veían y oían exactamente lo mismo y a veces escuchaban cosas diferentes, dirigidas personalmente para cada uno de ellos, sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. Según el testimonio de los chicos, que ya no son niños ni adolescentes, sino adultos, siguen teniendo estas apariciones con diferente frecuencia unos de otros, pero siendo la misma joven de unos 18 años, de una indescriptible belleza y voz maravillosa, la que, como si no hubiese pasado el tiempo para ella, los visita estén donde estén. Hasta aquí el podcast de hoy, donde ya hemos terminado la primera semana de las apariciones y ya en los siguientes podcasts os iré narrando más específicamente las apariciones que fueron a finales del siglo XX y las apariciones a inicio de este siglo XXI. Además de contaros un poco más de los videntes y después os iré narrando lo que son los mensajes que les han dado la Virgen para que lo compartieran con todo el mundo. Os pido disculpas por mi croata y encima con acento andaluz. Espero que me entendáis. Espero que también os guste esta historia sobre las apariciones de la Virgen de la Paz, la Reina de la Paz de Medjugorje. Muchas gracias y bendiciones.